Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 15. Descargo de responsabilidad. Esta obra es un fanfic, creada por un aficionado y basada en los universos de Fate/Stay Night y Juego de Tronos, George R.R. Martin. Todos los personajes, lugares, nombres y elementos pertenecen a sus respectivos creadores y compañías. Esta historia es una obra de ficción no comercial, creada únicamente con fines de entretenimiento y tributo a los mundos originales. Ninguna parte de esta obra pretende infringir los derechos de autor, marcas registradas o propiedad intelectual de los titulares originales. Los eventos, personajes y situaciones aquí narrados son interpretaciones originales del autor, y no forman parte de la continuidad oficial de ninguno de los universos mencionados. En la ciudad de Avalon, el sol comenzaba a hundirse tras el horizonte, tiñendo el cielo con los colores de una herida abierta y anunciando el fin de la jornada. El estadio, que horas antes había sido el escenario donde los mejores guerreros del norte midieron su valor, se transformaba ahora bajo el peso de la noche. Donde antes hubo acero y sangre, ahora se alzaban gigantescas mesas de madera labrada, cargadas con carnes humeantes y jarras de vino que no parecían tener fondo. El ambiente era de un júbilo ensordecedor. Los hombres que habían salido victoriosos se regocijaban en su gloria, relatando sus hazañas con voces roncas por el esfuerzo, mientras que aquellos que mordieron el polvo intentaban ahogar la amargura de la derrota en copas de plata. En la mesa central, el centro de todas las miradas, festejaban los campeones. Los señores de las casas Karstark, Mormont y Umber presidían el banquete, rodeados de sus hombres. Se bañaban en el prestigio de haber demostrado ante todo el norte que sus linajes poseían el acero más firme y el corazón más bravo. Alrededor, la envidia de unos y las felicitaciones forzadas de otros, tejían la compleja red de respeto y rivalidad que mantenía unido al norte. Sin embargo, en el palco principal, el aire era tan distinto que parecía pertenecer a otro mundo. Allí, bajo el dosel de seda, Rinto Saka, Arturia y Lord Rickard Stark permanecían como estatuas de granito. No se habían unido al brindis ni al ruido de las risas. Para ellos, el banquete no era más que una máscara necesaria, una farsa política para mantener la calma entre los vasallos. Mientras los señores del norte celebraban victorias superficiales, en la mente de Rickard y las esposas de Emilia solo habitaba una pregunta que cortaba más que cualquier espada. ¿Qué habían encontrado Shirou, Ned y Brandon en la oscuridad del camino real? La tensión en el palco comenzaba a espesarse. Ojos gélidos y calculadores, como los de Roose Bolton y Wyman Manderly, se posaban sobre los asientos centrales. Eran hombres que leían el silencio mejor que las palabras. Para ellos, la ausencia de los herederos Stark y de Lord Emilia, sumada a la rigidez de Rickard, era una señal de sangre en el viento. Sin embargo, para el guardián del norte, esas miradas eran ruido de fondo. Su mundo se había reducido al espacio vacío que Lyanna había dejado y al pavor de que ese vacío fuera permanente. Mientras tanto, la noche se cerraba sobre el camino real. El estruendo del galope frenético se había transformado en un trote rítmico y tenso. Shirou sostenía a Lyanna contra su pecho. La joven era un peso inerte, una sombra de la muchacha vibrante que solía ser. No podía exigirle más velocidad a su montura. Cada sacudida brusca amenazaba con acelerar el veneno que recorría el cuerpo de la loba. Ned y Brandon cabalgaban a sus costados, como dos centinelas de hierro. El rostro de Brandon era una máscara de furia contenida, mientras que Ned mantenía los ojos fijos en su hermana, buscando en su respiración superficial una razón para no perder la esperanza. Shirou, por su parte, sentía el frío que emanaba de la piel de Lyanna. En su mente, una plegaria muda se elevaba hacia los viejos dioses. Solo un poco más. Solo unos kilómetros más. Al divisar las primeras luces de las antorchas de Avalon recortadas contra la oscuridad, Shirou rompió el silencio. «Ya casi estamos», dijo, su voz cortando el viento con urgencia. «Necesito que alguien parta por delante. Ahora». Miró a los hermanos Stark, cuya atención se crispó de inmediato. «Galopen a toda velocidad. Informen a Rin y Arturia. Necesito una habitación preparada y a los mejores maestres y curanderos de la ciudad esperando en el umbral».
No hay tiempo para protocolos médicos convencionales. Shiro hizo una pausa, su mirada volviéndose sombría al recordar la carnicería en el camino. Informen a su padre. Díganle el estado en que encontramos a Liana, y háblenle de los cadáveres de la Guardia Real. Ricard debe saber que esto ya no es solo una desaparición. Es una traición de la corona. Ned asintió, comprendiendo la gravedad política del mensaje, mientras Brandon hundía las espuelas en su caballo, saliendo disparado hacia las puertas de la ciudad como una flecha negra, ansioso por ser el primero en anunciar la tormenta que estaba por desatarse. Ned espoleó a su caballo con una punzada de pánico en el pecho. Conocía a su hermano. Sabía que la furia que consumía a Brandon era una mecha encendida, corriendo hacia un barril de pólvora. Si no lo alcanzaba, Brandon arremetería contra los restos de la Guardia Real en la ciudad, y eso significaría una guerra que el norte aún no estaba listo para luchar. Ambos hermanos devoraron el camino en un galope frenético, cruzando las puertas de Avalon en apenas 15 minutos. Los centinelas, reconociendo el blasón del lobo y la urgencia en sus rostros, abrieron los portales de par en par sin cuestionar. Ned frenó su montura en seco junto al capitán de guardia, jadeando. ¿Dónde están mi padre y las señoras de Avalon?, exigió. En el estadio, mi señor. El banquete apenas comienza, respondió el guardia, confundido por el estado de los herederos. Al oír aquello, Brandon no esperó más. Soltó un rugido de rabia y lanzó su caballo hacia el estadio. Ned quiso seguirlo, pero su sentido del deber lo ancló un momento más. Escucha bien, le ordenó al guardia con una gravedad que no admitía réplicas. Lord Shiro llegará pronto. Trae a mi hermana. Está herida y su vida pende de un hilo. Preparen el camino, despejen las calles y que los maestres esperen en el umbral del castillo. ¡Muévete! Tras dar la orden, Ned partió hacia el castillo para movilizar al servicio, mientras Brandon irrumpía en los alrededores del estadio. El heredero de Invernalia saltó de su caballo antes de que éste se detuviera. Se abrió paso entre las mesas donde los señores del norte bebían y reían, pero el silencio lo seguía como una sombra. Su rostro era una máscara de odio puro, tan aterradora que las risas morían a su paso. Lord Ricard, Rin y Arturia, apostados en la entrada del palco, lo vieron venir. La expresión de Brandon les confirmó que la tragedia había golpeado a su puerta. Sin embargo, antes de alcanzar a su padre, Brandon se cruzó con una de las capas blancas que patrullaba el perímetro. El joven Stark, cegado por la imagen de su hermana deshonrada y moribunda, no vio a un hombre, sino el símbolo de su desgracia. «Maldito bastardo traidor», rugió Brandon. El acero cantó al salir de la vaina. Antes de que el guardia real pudiera siquiera comprender el ataque, Brandon le hundió la espada en el pecho con una fuerza salvaje. El sonido del metal atravesando la carne y el crujido de la armadura resonaron en el aire repentinamente mudo. «Brandon, no». El grito de Ricard Stark llegó demasiado tarde. Brandon retiró la hoja con un movimiento brusco, dejando que el cuerpo del guardia real se desplomara pesadamente sobre la tierra, tiñendo el suelo de Avalon con la sangre de la corona. El festejo cesó de golpe. Las copas quedaron a mitad de camino y el aire se cargó con el sonido metálico de docenas de espadas desenvainándose. Los miembros restantes de la Guardia Real formaron un círculo de acero, con los ojos inyectados en sospecha y furia, mientras los señores del norte se ponían en pie, confundidos y listos para una carnicería que acababa de volverse inevitable. Lord Ricard Stark llegó frente a su hijo como un vendaval. Su voz no era un grito, era un rugido que hizo vibrar el aire del estadio. «¿Qué has hecho, Brandon?». La mano del patriarca se cerró con fuerza sobre el hombro del joven, sacudiéndolo. Brandon apretó los dientes con tal fuerza que su mandíbula pareció de piedra, luchando por no estallar de nuevo. A su alrededor, el banquete se había convertido en un círculo de lobos hambrientos. Los señores del norte se ponían en pie, con las manos en los pomos de sus espadas, exigiendo saber qué locura había empujado al heredero de Invernalia a manchar el suelo con la sangre de una capa blanca. Ser Barristan Selmy, el caballero de hierro, desenvainó su espada con una elegancia mortal. Sus ojos fijos en Ricard eran dos puñales de reproche. «¿Qué locura ha consumido a vuestra estirpe, Lord Stark?», bramó Barristan. «Habéis asesinado a un guardia real frente a todo el reino».
No tenéis idea de las cenizas que lloverán sobre el norte por este pecado. Brandon soltó una carcajada seca, carente de toda alegría. ¿Consecuencias?, espetó, intentando abalanzarse sobre Barristan, pero la mirada gélida y autoritaria de su padre lo clavó al suelo. Me hablas de consecuencias mientras escondes al malnacido de tu príncipe. Dime dónde está Raegar. Dime dónde está el resto de tu guardia. Barristan Selmy guardó un silencio sepulcral. Su mandíbula se tensó. No sabía la respuesta, y esa ignorancia, en ese momento, era su mayor debilidad. Yo te diré dónde están, gritó Brandon, su voz rompiéndose por la rabia. Esos malnacidos emboscaron a mi hermana. Masacraron a cada hombre que la protegía, mataron a guardias leales mientras suplicaban piedad. Y no contentos con eso, golpearon a Lyanna como si fuera un perro de caza. Basta, Brandon. Cállate ahora mismo, ordenó Ricard, consciente de que cada palabra de su hijo era un clavo en el ataúd de la paz. Brandon cerró la boca, pero su respiración era un silbido violento. Rin y Arturia avanzaron entonces, rodeadas por una falange de guardias de Avalon, que cerraron el círculo sobre los capas blancas. Arturia, con la mano en su propia espada, fijó sus ojos en el joven Stark. Brandon, ¿lo que dices es la verdad pura?, preguntó la rey de los caballeros con una solemnidad que exigía honestidad. Lo es, asintió él, con los ojos inyectados en sangre. Rin Tosaka dio un paso al frente, su mirada barriendo a los guardias reales con una frialdad administrativa que resultaba más aterradora que la furia de Brandon. Ser Barristan, dijo Rin, su voz proyectándose con claridad sobre el murmullo de los señores. Acaba de escucharlo. Lo que sus colegas han cometido no es un crimen común, es un acto de guerra contra el norte. Como esposa del señor de Avalon, vasallo de la casa Stark, tengo el deber de proteger este territorio. Me veo en la obligación de arrestarlos a todos. Espero que vuestro honor os dicte que la resistencia es inútil. Barristan miró a su alrededor. Estaba rodeado por cientos de norteños que ya gritaban pidiendo cabezas. Vio la determinación en los ojos de Arturia y la frialdad en los de Rin. Con un suspiro cargado de amargura, soltó su espada. El metal golpeó la piedra con un sonido definitivo. Sus subordinados lo imitaron. Llévenlos a las mazmorras, ordenó Rin. Quiero guardias dobles e interrogatorios inmediatos. Mientras los guardias de Emilia se llevaban a los prisioneros entre insultos y amenazas de los vasallos Stark, Ricard se giró hacia su hijo. El fuego de la política se apagó por un momento, dejando ver al padre aterrado. ¿Cómo está ella?, preguntó en un susurro. Está viva, padre, pero apenas. Tiene golpes por todo el cuerpo y fue mordida por una serpiente en el bosque mientras huía, respondió Brandon, su voz perdiendo la fuerza. Shirou la trae ahora mismo. Está inconsciente, y el veneno la está matando. Lord Ricard apretó los dientes con tal fuerza que la mandíbula le dolió. El remordimiento le golpeó el pecho como un mazo. La decisión de enviar a Lyanna de regreso a Invernalia, tomada para proteger su honor, la había entregado directamente a las garras de la muerte. ¿Y tu hermano?, preguntó Ricard, recuperando el tono de mando a pesar del tormento interno. Fue directo al castillo, respondió Brandon, limpiándose restos de sangre del guardia real en su jubón. Ha ido a movilizar a los maestres y curanderos. Debemos estar listos. Rin y Arturia se adelantaron, intercambiando una mirada de entendimiento. Avalon era su hogar, y no permitirían que la tragedia se desbordara por falta de preparación. No perdamos más tiempo en lamentos, sentenció Rin con una frialdad ejecutiva. Vayamos al castillo. Cada segundo que el veneno corre por su sangre es un segundo que le robamos a la vida. Ricard asintió, incapaz de articular palabra, y comenzó la marcha. Tras ellos, como una jauría silenciosa, se dispusieron a seguirlos los jefes de cada casa del norte y sus herederos. Eran hombres de rostros curtidos que olían la guerra en el aire y no pensaban quedarse atrás. Al ver que la multitud de guerreros y curiosos empezaba a agolparse para seguir a la comitiva noble, Rin se detuvo en seco y se giró. Su presencia, pequeña pero imponente, congeló el avance de los hombres. Escuchen. Su voz se proyectó con la claridad de una campana. Solo los señores y sus herederos tienen permitido el paso al castillo. Este es un asunto de estado, delicado y privado.
El resto de ustedes tiene una orden directa. Quédense y sigan celebrando. Rin hizo un gesto a uno de los oficiales de la guardia de la ciudad. Traigan más barriles de vino del tesoro. Llamen a las mujeres de los burdeles de la ciudad baja. Que vengan al estadio y alegren el ambiente. No permitan que los asuntos de los nobles amarguen una celebración que ustedes se han ganado con su acero. El efecto fue inmediato. El instinto primario de los soldados y gente de baja cuna venció a la curiosidad política. Un rugido de aprobación sacudió el estadio. La señora de Avalon tenía razón, los problemas de los señores eran nubes lejanas, pero el vino y las mujeres eran realidades presentes. Con la turba controlada y distraída, Rin se dio la vuelta, ocultando su expresión de preocupación bajo una máscara de hierro, y caminó a paso rápido hacia el castillo, donde el destino de la casa Stark y la paz de Poniente se jugarían en una mesa de curación. Shiro cruzó el umbral de la ciudad con Lyanna en brazos. Los guardias habían despejado las calles, creando un pasillo de silencio sepulcral que conducía directo al castillo. Al llegar a las puertas de la fortaleza, el aire se volvió denso. Allí lo esperaban los maestres con sus ungüentos y cuchillas, junto a Rin, Arturia y un Ricard Stark cuyo rostro parecía tallado en el mismo hielo del muro. Shiro desmontó con un movimiento fluido, sosteniendo a la joven loba con una delicadeza que contrastaba con la violencia de su estado. Cuando la depositó en la camilla, el horror se hizo público. La luz de las antorchas reveló el hematoma purpúreo en su mejilla, los dedos lacerados y los jirones de un vestido que apenas cubría su dignidad. El rostro de Lyanna, manchado por el rastro de lágrimas ya secas, mostraba una palidez que olía a tumba. Los curanderos la cubrieron con una manta de lana gruesa y se la llevaron a toda prisa hacia las cámaras internas. La familia Stark lo siguió, movidos por un instinto desesperado, mientras Rin, Arturia y Shiro cerraban la comitiva con pasos pesados. En el patio, la furia de los señores del norte estalló como una tormenta largamente contenida. Los más perspicaces, como Karstark o Bolton, fijaron su vista en los restos del vestido. El subtexto de lo que creían que había ocurrido en la oscuridad del bosque no necesitaba palabras para ser entendido. Para ellos, el príncipe no solo la había raptado, la había profanado. Esos malditos engendros de lagartijas voladoras, masculló Jon Umber, su mano apretando el pomo de su espada hasta que los nudillos se tornaron blancos. ¿Cómo se atreven? Si el padre ha perdido el juicio, el hijo no ha caído lejos del árbol, sentenció Lord Karstark, su voz cargada de un odio ancestral. Esto no es un agravio, es una declaración de guerra contra el norte. Llevémosles la guerra entonces. Rugió Umber, encarando al resto de los nobles. Que recuerden que ya no tienen dragones que nos quemen. Que son ahora sino hombres de carne que sangran como cualquiera. El patio se convirtió en un nido de voces que exigían acero y venganza. Mientras tanto, más allá de los muros del castillo, el rumor se filtraba por las tabernas de Avalon como el veneno en las venas de Lyanna. El dragón había abusado de la loba y la había dejado para que el bosque la reclamara. La paz de Poniente se desangraba en una mesa de cirugía. En uno de los burdeles más concurridos de la ciudad baja, Robert Baratheon y Tyrion Lannister ahogaban la noche entre risas y el servicio de varias mujeres. Sin embargo, cuando los rumores sobre el regreso de los Stark y el estado de Lyanna cruzaron el umbral como una ráfaga de aire gélido, la atmósfera cambió. Robert se puso en pie de golpe, apartando a las jóvenes con una brusquedad que delataba su agitación, y partió hacia el castillo con la urgencia de quien presiente una tormenta. Tyrion, manteniendo la calma pero con la mente trabajando a toda velocidad, lo siguió. Necesitaba encontrar a su hermano Jaime, quien se había retirado temprano a sus aposentos huyendo del implacable frío norteño. Dentro de la fortaleza, el silencio de los pasillos era interrumpido únicamente por el murmullo apresurado tras las puertas de la enfermería. Allí, una legión de curanderos y maestres libraba una batalla silenciosa contra el veneno. Fuera, Brandon y Shiro caminaban de un lado a otro, trazando surcos invisibles en el suelo de piedra. Uno consumido por la rabia hacia el captor de su hermana, el otro, cargando con el peso de ver a su prometida al borde del abismo. Arturia y Rin permanecían cerca, con miradas cargadas de una inquietud contenida que rara vez mostraban.
Lord Ricard y Ned, por su parte, guardaban una vigilia estática, con los ojos fijos en la madera de la puerta, como si su mera voluntad pudiera mantener a Lyanna en este mundo. No fue sino hasta pasada la medianoche cuando la puerta se abrió finalmente. Los maestres salieron con los rostros marcados por el cansancio, pero con una distensión en sus rasgos que hizo que el aire volviera a los pulmones de los presentes. El curandero principal se adelantó, limpiándose las manos con un paño manchado. «Mi señor», dijo el curandero, con la voz apagada por el agotamiento y el peso de las malas noticias, «me complace informarle que hemos logrado neutralizar el veneno. Lady Lyanna ha superado la crisis inmediata, pero», hizo una pausa, evitando la mirada de acero de Ricard, «el veneno ya ha causado daños en su cuerpo que nuestras artes no pueden alcanzar. Si lograra recuperarse por completo, es algo que queda en manos de los viejos dioses y en la propia fuerza de la voluntad de Lady Lyanna. Lamentablemente, hemos hecho todo lo que estaba en nuestro poder». Tras una inclinación de cabeza, los curanderos se retiraron por el pasillo en un silencio fúnebre. Brandon Stark no pudo contenerse más. Soltó un rugido de impotencia y descargó un puñetazo contra la pared de piedra. El sonido del impacto resonó en el corredor y su mano quedó ensangrentada, pero el dolor físico no era nada comparado con la rabia que le desbordaba el pecho. Shiro apretó los dientes, sintiendo la amarga hiel de la frustración quemándole la garganta. Se suponía que Avalon era un refugio, un lugar de seguridad bajo su mando, y sin embargo, su prometida yacía ahora entre la vida y la muerte. Sin decir una palabra, Ricard, Ned, Shiro, Rin y Arturia cruzaron el umbral de la habitación. El aire allí dentro olía a hierbas medicinales, sudor y el rastro metálico de la sangre. Lyanna seguía inconsciente, una figura pequeña y frágil bajo las pesadas mantas de piel. Su respiración era errática, un recordatorio constante de que la batalla por su vida aún no había terminado. Ricard Stark, el hombre que gobernaba el norte con puño de hierro, se arrodilló al borde de la cama. Sus manos, curtidas por el frío y el acero, temblaron apenas un instante antes de rozar la frente de su hija. En ese momento, en el silencio de la alcoba, no era el guardián del norte ni un estratega calculador. Era solo un padre contemplando los restos de su familia destrozada por el capricho de un príncipe. Nota del autor. Buenas. ¿Qué les pareció el capítulo de hoy? Espero que les haya gustado el rumbo que está tomando este crossover. Me gustaría mucho saber su opinión, así que no duden en dejarme un comentario. ¿Les gustó cómo manejé la tensión? ¿Sienten que algún personaje necesita más peso? Cuéntenme qué creen que puedo mejorar o qué les gustaría ver en los próximos capítulos. Siempre estoy buscando cómo pulir más la historia y sus ideas me ayudan un montón para que el fic quede increíble. Los leo en los comentarios y gracias por el aguante.